Tema 9. Los reinos europeos en el siglo XV. Génesis bajo-medieval del Estado moderno. Al final de la Edad Media nace en Europa una nueva estructura política denominada Estado moderno, basada en la reaparición de un fuerte poder público tras un eclipse de varios siglos. Parte de una paulatina evolución de monarquías feudales que se refuerzan y recuperan la noción de Estado, contando con una numerosa burocracia, ejército permanente y potente fiscalidad. Aunque seguirá habiendo señoríos, lo relevante a nivel político es ser súbdito del monarca y no vasallo de un señor. Esto es lo que conseguirán varios reinos europeos en el siglo XV, tras una larga evolución a través de un proceso conocido como génesis medieval del Estado moderno. El pionero en defender la idea de Estado moderno de los siglos XVI al XVIII, formado en el último periodo de la Edad Media, fue el historiador norteamericano Joseph Stryer, que en los años 60 del siglo XX observó que las principales instituciones que definen el Estado moderno aparecen en Francia e Inglaterra durante los siglos XIV y XV. Sus ideas fueron criticadas por historiadores marxistas que creían que su postura era demasiado institucionalista. Para los marxistas el Estado de la época sigue siendo feudal, ya que continúa defendiendo, aunque con otros métodos, la clase social dominante, o sea, la nobleza. La nueva fiscalidad sería como una renta feudal centralizada, ya que sus beneficios llegan a la aristocracia. No habría grandes cambios, como defiende el historiador marxista británico Perry Anderson en su obra sobre el Estado absolutista. En los años 80 del siglo XX, el CNRS francés, Centro Nacional de Investigación Científica, inició una investigación sobre la génesis medieval del Estado moderno, coordinado por el historiador Jean-Philippe Genet. La consecuencia más importante fue que a partir de entonces el concepto se impuso definitivamente en la historiografía, pero conviene advertir que algunos especialistas prefieren hablar solo de Estado, entre comillas, a secas, en lugar de Estado moderno, a referirse a monarquías autoritarias de este periodo. El hecho de que las principales monarquías europeas experimenten un fuerte proceso de centralización permite calificarlas como verdaderos estados. El modelo seguido por los reyes del siglo XV fue una profunda reforma administrativa que los papas de Aviñón habían implantado en la Iglesia durante el siglo XIV. Los primeros esbozos de una tendencia centralizadora se evidencian en el siglo XIII, con algunos monarcas como Federico II de Sicilia, Alfonso X de Castilla o Felipe IV de Francia, que comienzan a recuperar el concepto de soberanía estatal. El proceso de desarrollo del Estado moderno experimentó altibajos durante el siglo XIV hasta imponerse en el siglo XV, en algunos reinos europeos como Francia, Inglaterra o Castilla. En torno al monarca se va desarrollando un complejo aparato burocrático. Primero, el Consejo Real, formado por oficiales especializados que se encargan del poder ejecutivo, sobre todo en gestiones cotidianas que tramitan en nombre del rey. Segundo, el Tribunal de Jueces. Se encargan de la justicia haciendo las veces de Corte Suprema. Reciben diversos nombres según los países, como Audiencia o Cancillería en España, Cámara Estrellada en Inglaterra y Parlamento en Francia. Se trata de tribunales de última instancia en los que se puede apelar contra sentencias de los tribunales señoriales. De esta forma, la inmunidad judicial de los señoríos queda limitada a la suprema jurisdicción de la autoridad real. Tercero, el poder legislativo. Está reservado al rey, aunque las principales leyes son promulgadas en grandes asambleas representativas con la nobleza, el clero y representantes de las ciudades. Su designación varía como Parlamento en Inglaterra, Estado General en Francia y Cortes en España. Su origen parte de las antiguas curias feudales como consecuencia del deber del consejo de los vasallos a su señor, y junto al clero y la nobleza estas asambleas llegaron a su apogeo en el siglo XIV para entrar en decadencia en el siglo XV. En cuarto lugar tenemos los organismos financieros, que destacan en especial el Exchequer británico y la Cámara de Cuentas en Francia y Navarra, que actúa como un tribunal de cuentas. En quinto lugar tenemos la Administración Central,
que se desarrolla junto a la administración territorial, donde en casi todos los reinos había oficiales como representantes del rey a nivel territorial durante los siglos XII y XIII. La novedad en la Baja Edad Media es que estos delegados reales a nivel local se refuerzan. Los oficiales territoriales, representantes del rey, recortan severamente la autonomía de los municipios urbanos y las ciudades quedan subordinadas y controladas por el poder monárquico en los reinos europeos del siglo XV. En sexto lugar tenemos el ejército. Otra novedad es la aparición de un ejército permanente, ya que el rey deja de depender de la prestación feudal de auxilio militar por parte de sus vasallos y empieza a sostener una fuerza permanente de mercenarios que obedecen exclusivamente al monarca. Su número es limitado y se mantiene incluso en tiempos de paz, además de dotarse de armamento caro y artillería, cuyo coste solo puede ser sufragado por las monarquías. Tras varios siglos, el ejercicio de la violencia vuelve a ser un monopolio del Estado. Y en séptimo y último lugar, la diplomacia, donde las relaciones internacionales cada vez más complejas implica a finales del siglo XV la aparición de las primeras embajadas estables. La burocracia, el ejército y la diplomacia suponen una carga pesada para la monarquía, ya que se necesitan cuantiosos recursos financieros para sostenerlos. En consecuencia, el final de la Edad Media también se caracteriza por el desarrollo de una verdadera fiscalidad de Estado. El rey ya no se puede mantener solo con los recursos territoriales en sus dominios y comienza a imponer una fuerte presión fiscal sobre ellos. Los nuevos tributos son tanto directos como indirectos y para su establecimiento inicial es necesaria la aprobación de las asambleas representativas o parlamentos. La autoridad solía ser temporal o para unos determinados años para sufragar una necesidad concreta que se justificaba. Pero enseguida se volvía a conceder por otro periodo suplementario, con lo que con el tiempo estos impuestos se volvieron permanentes. El cobro de tributos se consolida y se estabiliza sin necesitarse el permiso previo de la Asamblea y para gestionar su recaudación es necesario personal especializado y un aparato administrativo perfeccionado. En cuanto a la teoría política de pensadores, tienden a secularizar los fundamentos del poder monárquico para impedir que se reconozca a ningún posible superior al rey, ya sea papa o emperador del Sacro Imperio. Si durante la mayor parte de la Edad Media el poder político había sido fundamentalmente religioso, con posibles aspiraciones de legitimidad del Papa a intervenir, a partir del siglo XIV cambia radicalmente. Los principales pensadores consideran que el poder real tiene un origen exclusivamente laico y el Papa no podía interferir en las monarquías en cuestiones que no fuesen estrictamente religiosas. Los reyes europeos siguen siendo cristianos y la religión continúa siendo importante en políticas regias, pero el fundamento de su poder es laico y secular. Se respeta al Papa, pero no se admite ninguna pretensión teocrática del papado. La soberanía en cada reino corresponde al rey, sin admitir interferencias exteriores en cuestiones políticas, conociéndose así el principio rex ex imperator in regno suo. El rey es el emperador dentro de su reino. Se producen progresos considerables en propaganda política con complejos sistemas ideológicos para enaltecer la figura del monarca y se recurre a campañas de desprestigio modernas y avanzadas contra sus oponentes. Solo algunas monarquías occidentales conseguirán alcanzar un alto grado de perfeccionamiento en el siglo XV, como fueron Francia, Inglaterra, Portugal y España, concretamente Castilla, mientras que el resto de reinos no llegarán a ser tan fuertes. Francia, Luis XI y la resolución del problema de Borgoña. Los primeros esbozos del Estado moderno se vislumbraron en época de los últimos monarcas de la dinastía de los Capeto, concretamente durante el reinado de Felipe VI a finales del siglo XIII y comienzos del XIV. Tras la llegada al poder de la dinastía de los Valois y el estallido de la Guerra de los 100 años, con las iniciales derrotas francesas retrasaron el desarrollo del poder real. Solo a partir de la segunda mitad del siglo XIV, la monarquía francesa empieza a recuperarse gracias a su vasta obra de reorganización y centralización del rey Carlos V, que consiguió configurar una fiscalidad de Estado. A finales del siglo XIV y comienzos del XV, Francia vuelve a sufrir una grave crisis política con peligro de desgregarse,
El entonces monarca Carlos VI, desde el 1380 al 1422, es un demente y el poder cae en manos de la alta nobleza de parientes del rey. Uno de ellos, el duque de Borgoña, disfruta de una autonomía creciente y forma un bloque territorial compacto en la frontera oriental. La aristocracia se disputa violentamente el poder hasta que a principios del siglo XV estalla la guerra civil entre los borgoñeses y los Almañacs. Inglaterra aprovecha para reavivar la guerra de los 100 años aliándose con el duque de Borgoña. La agresión inglesa es rechazada por el rey Carlos VII entre el 1422 al 1461, que consigue romper la alianza anglo-borgoña, comprando la neutralidad del duque de Borgoña, al reconocerle una amplia autonomía, muy cercana a la independencia. Este rey realizó profundas reformas administrativas que configuran una primera versión del Estado moderno, creando también un ejército permanente dotado de potente artillería. Con ello se consigue expulsar a los ingleses definitivamente. Los duques de Borgoña eran una rama menor de los Valois, que desde finales del siglo XIV empiezan a construir un embrión de Estado independiente en las fronteras entre Francia y el Sacro Imperio Germánico. En la primera mitad del siglo XV se hicieron con el control de un bloque compacto de territorios a ambos lados de la frontera, desde Suiza hasta el Mar Negro, mediante compras, herencias y guerras. Cada vez se manifiestan más independientes frente a su teórico señor feudal, el rey de Francia, e incluso el duque de Borgoña, Carlos el Temerario, llegó a negociar la concesión de un título real por parte del emperador del Sacro Imperio, aunque no tuvo éxito. El final de la Guerra de los 100 años dejó a Francia financieramente agotada, a pesar de ser la potencia vencedora. La amenaza de una nueva invasión inglesa persistía y sobre todo la amenaza de una nueva alianza anglo-borgoña. Frente a este peligro, Luis XI responde con una compleja actividad diplomática con el objetivo de aislar a Borgoña. Un cronista de la época, Comines, denominó al monarca francés como la araña universal porque sus tentáculos diplomáticos llegaban a todas partes. Aunque Francia llegó a pasar momentos de graves peligros, Luis XI consigue su objetivo y evitó el choque directo con el duque de Borgoña, pero indujo a los suizos a enfrentarse con él. Finalmente, el duque fue derrotado y muerto en la batalla de Nancy en 1477. El poder borgoñón se derrumbó y Luis XI confiscó y ocupó la mayor parte de territorios borgoñeses y entre ellos el propio ducado de Borgoña. Pero la hija y heredera del último duque, María de Borgoña, reaccionó casándose con el hijo del emperador Federico III, Maximiliano de Habsburgo, el futuro Maximiliano I, tras acceder al trono. Este acudió para salvar parte de la herencia borgoñona, haciéndose con Flandes y los Países Bajos y el llamado Franco Condado, que a excepción de Flandes eran antiguos señoríos de los duques de Borgoña en los límites del Sacro Imperio. La mayoría de dominios borgoñeses en el interior de Francia quedaron bajo dominio del monarca francés y la posibilidad del nacimiento de un nuevo estado entre Francia y el Sacro Imperio terminó desapareciendo. Tras la victoria decisiva sobre Borgoña, Francia emerge como una gran potencia europea a finales del siglo XV, y el último señorío francés autónomo, el Ducado de Bretaña, es incorporado a la corona por vía matrimonial en 1491, durante el reinado de Carlos VIII, entre el 1483 al 1498. Resueltos los problemas internos, la monarquía francesa muestra crecientes tendencias expansionistas a finales del siglo XV y comienzos del XVI. Su objetivo principal sería Italia, económicamente rica, pero políticamente débil por su división en pequeños estados. Carlos VIII protagonizó su primera gran expedición hacia Italia en 1494, sin encontrar resistencia y ocupando con facilidad el reino de Nápoles. Pero pronto se produjo la reacción del resto de estados italianos aliados a otras potencias europeas opuestas a la intervención franca en Italia, como era España y el emperador del Sacro Imperio Maximiliano I. Al final, Carlos VIII se vio forzado a evacuar Nápoles, pero las tendencias expansionistas continuaron a fines del siglo XV y principios del XVI,
ya que abarcaron no solo el reino de Nápoles, sino también a Milán. El resultado fueron las llamadas Guerras de Italia, que convirtieron a dicha península en el campo de batalla de Francia y España en el siglo XVI. Inglaterra, la Guerra de las Dos Rosas y el ascenso de los Tudor. Los primeros gérmenes de un Estado moderno se testimonian en la obra reformadora y centralizadora del rey Eduardo I a fines del siglo XIII y principios del XIV, entre 1272 y 1307. Aunque estuvo a punto de venirse abajo durante el caótico reinado de su sucesor Eduardo II, del 1307 al 1327. Pero Inglaterra recupera toda su fuerza con Eduardo III entre 1327 al 1377, el cual reinstaura el orden interno e incluso encauza el intento de expansión sobre Francia. Los problemas surgen cuando la guerra contra Francia empieza a ser desfavorable, con sucesivas derrotas ocasionando malestar en la sociedad inglesa por la presión fiscal para el mantenimiento del conflicto armado. Tras la muerte de Eduardo III en 1377, la dinastía reinante desde el siglo XII, los Plantagenet, experimenta un creciente desprestigio que el rey Ricardo II, en minoría de edad, se ve incapaz de contrarrestar. Su primo, Enrique de Lancaster, junto al bando nobiliario, aprovecha la oportunidad para destronar a Ricardo II en 1399, instaurando así la nueva dinastía de los Lancasters, denominada por algunos autores Revolución Lancaster. El primer monarca de esta dinastía, Enrique IV, de 1399 a 1413, dedicó sus energías a consolidar la llegada al poder de su familia tras el asesinato del rey legítimo. Conseguido esto, su hijo y sucesor Enrique V, del 1413 al 1422, reanudó la guerra contra Francia con excelentes resultados, llegando incluso a decidir el conflicto a favor de Inglaterra, pero falleció prematuramente en 1422, dejando a su hijo menor de edad, Enrique VI, de 1422 al 1461. Durante la minoría de edad de este rey, la suerte de la guerra cambió, terminando con la victoria de Francia a mediados del siglo XV, pero al llegar a su mayoría de edad en 1437 empezó a manifestar síntomas de incapacidad mental. La derrota final en la Guerra de los 100 Años supuso un claro desprestigio para los Lancasters y se empezó a poner en duda la legitimidad de dicha dinastía al trono de Inglaterra. Los nobles descontentos empezaron a agruparse en torno a otras familias de la alta aristocracia, parientes de los Plantagenet, es decir, los York, y en consecuencia estalló una larga guerra civil entre los Lancasters y los York, entre 1455 al 1485, y fue llamada la Guerra de las Dos Rosas, por los emblemas de cada una de las familias. La rosa blanca pertenecía a los York y la rosa roja a los Lancasters. En la primera parte del conflicto, Enrique VI de Lancaster logró mantenerse en el poder, pero tras varias rebeliones e intentos de golpes de Estado, fue destronado y su lugar fue ocupado por el rey Eduardo IV de los York entre 1461 y 1483, el cual durante sus primeros años tuvo que sofocar rebeliones de los Lancaster. A su muerte le sucedió su hermano Ricardo III entre 1483 a 1485, que instauró un verdadero régimen de terror para mantenerse en el poder, y a la vez tuvo que enfrentarse a un posible candidato al trono, Enrique Tudor, pariente a la vez de los Lancasters y los York. En pocos años, la rebelión de Enrique Tudor fue exitosa y Ricardo III fue destronado, muriendo de manera violenta. En su lugar se sentaba al trono Enrique VII desde el 1485 al 1509, iniciándose la nueva dinastía real de los Tudor. La Guerra de las Dos Rosas fue ante todo una lucha entre bandos nobiliarios que en su transcurso ocasionó la desaparición de varias familias de la alta aristocracia medieval inglesa. No provocó grandes destrucciones ni afectó a la economía y la maquinaria administrativa de la monarquía siguió funcionando. Con la nueva monarquía de los Tudor a finales del siglo XV, Inglaterra vuelve a ser una de las principales potencias europeas. La península ibérica, los Trastámara y las tendencias unificadoras. En la península ibérica la evolución política a la Baja Edad Media se caracteriza por la detención del proceso de expansión territorial musulmana,
guerras civiles por la pugna del poder entre monarquía y nobleza, y tendencia a la unión entre diferentes reinos propugnando la dinastía de los Trastamara. En Castilla, durante el reinado de Alfonso X, en 1252 y 1284, se produce el primer ensayo de Estado, pero la oposición de la nobleza hizo fracasar el intento. Se produjo un periodo de guerras civiles y predominio político de la nobleza que caracteriza la evolución política a finales del siglo XIII. La aristocracia castellana, o nobleza vieja, eran linajes que se habían formado y enriquecido al calor de la Reconquista entre los siglos XI y XIII. Solo las oligarquías urbanas de las escasas ciudades del reino intentan preservar la debilitada autoridad monárquica, mientras se disputa violentamente el control del estrecho de Gibraltar con la dinastía marroquí de los benemirines o meriníes. El debilitamiento del poder real termina con el reinado de Alfonso XI en el periodo entre 1312 y 1350, que restableció el orden, sometió violentamente a la nobleza y estableció el autoritarismo regio. Entró en vigor normas legales de Alfonso X y en política exterior consiguió el control del estrecho de Gibraltar en la decisiva batalla del Salado en 1340. Su política de autoritarismo regio fue acentuada y exagerada por su hijo y sucesor, Pedro I, entre 1350 y 1369. Y la nobleza vieja, acosada, empezó a extinguirse, siendo sustituida por la nobleza nueva o aristocracia de servicio. En consecuencia, la nobleza se rebeló bajo el mando de un hermano bastardo del monarca, Enrique de Trastamara, y tras una larga guerra civil, Pedro I fue destronado y asesinado. Enrique de Trastamara se convirtió en el nuevo rey Enrique II de Castilla entre 1369 y 1379, siendo denominada la Revolución Trastamara, que llevó al poder una nueva dinastía y el triunfo de la nobleza frente a la monarquía. La alta aristocracia se vio favorecida con la concesión de numerosos señoríos, pero paradójicamente también se fortaleció institucionalmente a la monarquía castellana. Se reorganizó la audiencia o cancillería, tribunal superior ubicado en Valladolid, y su hijo y sucesor Juan I, entre 1379 y 1390. Configuró el Consejo Real como organismo ejecutivo del poder real y creó un embrión de ejército permanente, pero fracasó en su intento de anexión de Portugal, siendo derrotado en la batalla de Aljubarrota en 1385. En época de Enrique III, entre el 1390 al 1406, se produjo el desplazamiento del poder de la alta aristocracia de parientes del rey en beneficio a una oligarquía de la nobleza de linajes nuevos, además de acentuarse el control de municipios urbanos por parte de la monarquía, con representantes del poder real denominados corregidores. La prematura muerte de Enrique III en 1406 dejó a su hijo y heredero Juan II, entre 1406 a 1454, en minoría de edad y con la regencia ejercida por su hermano, el infante Fernando de Antequera, entre 1406 y 1416. En su gobierno se reavivó ligeramente la expansión territorial de Castilla a costa del reino musulmán de Granada, y el infante aprovechó la ocasión que se planteó cuando el trono de la corona de Aragón quedó vacante al morir sin hijos el rey Martín I en 1410. En virtud del compromiso de Caspe, los delegados de los diferentes reinos que componen la corona aragonesa eligieron como nuevo rey al regente castellano en 1412, con lo que la nueva dinastía Trastamara también se impuso en Aragón. El nuevo rey Fernando I de Aragón se preocupó de dejar a sus hijos, los infantes de Aragón, en una posición de predominio en el gobierno de Castilla, por lo que cuando Juan II llegó a su mayoría de edad, en 1419, tuvo que intentar liberarse de la tutela de los hijos de su antiguo regente con la ayuda del condestable Álvaro de Luna, verdadero defensor del poder real en Castilla. El resultado fue el estallido de varias guerras civiles en Castilla durante la primera mitad del siglo XV, hasta que los infantes de Aragón fueron expulsados. Los linajes de la nobleza nueva
ascendieron hasta convertirse en la alta aristocracia castellana y se volvieron contra el condestable Álvaro de Luna al no admitir su excesivo poder, y volvió a estallar la guerra civil. Álvaro de Luna fue apresado y ajusticiado por orden del mismo rey Juan II en 1453, y poco después el monarca falleció, dejando a su hijo Enrique IV como heredero. El reinado de Enrique IV de Castilla, entre 1454 y 1474, tuvo buenos inicios, restableciendo el orden y el poder real, además de reemprender la guerra contra el reino musulmán de Granada. La táctica bélica de desgaste del enemigo no fue comprendida por la aristocracia castellana, que empezó a distanciarse del rey, y encabezada por el favorito del rey, el marqués de Villena, Juan Pacheco, la nobleza nueva se sublevó e intentó asaltar violentamente el poder real en 1465. En consecuencia, se desencadenó otra guerra civil en la que Enrique IV resistió, pero al precio de perder su papel arbitral como monarca y generándose una situación de caos político. En los últimos años de reinado se planteó el problema sucesorio y Enrique IV nombró como sucesora a su hermana Isabel, casada con el príncipe Fernando de Aragón, en lugar de su otra hija Juana. La evolución política de la corona de Castilla en el siglo XV fue complicada y problemática. Los principios doctrinales y jurídicos y documentos de la época citan con frecuencia la expresión poderío real absoluto, lo que significa que se va asentando la idea de una monarquía fuerte y autoritaria. Progresivamente se consolida un sistema fiscal bastante eficaz y Castilla recupera su poder real a fines del siglo XV. Tras la muerte de Enrique IV en 1474, la reina Isabel I de Castilla, entre 1474 y 1504, y su marido, el que será rey Fernando II de Aragón, entre 1469 al 1516, subieron al trono sin problemas, aunque tuvieron que hacer frente a la rebelión de parte de la nobleza castellana, apoyada por el rey Alfonso V de Portugal, que reivindicaban los derechos sucesorios de Juana, la otra hija de Enrique IV. Tras vencer en esta guerra, los que pronto se conocerían como los Reyes Católicos se reunieron en las Cortes de Toledo en 1480 y llegaron a un acuerdo con la nobleza para estabilizar el reino, donde los monarcas consolidaron el predominio social y económico de la aristocracia y a cambio la nobleza reconoció el ejercicio exclusivo del poder político a la monarquía. Los reyes católicos culminaron las tendencias centralizadoras, perfeccionaron el funcionamiento de las instituciones y organismos de gobierno, y se puede afirmar que el Estado moderno se consolida en Castilla bajo su reinado. También desarrollaron una política exterior expansiva. Primero, entre 1482 y 1492, conquistaron el reino musulmán de Granada. Segundo, finalizaron la ocupación de las Islas Canarias iniciadas a principios del siglo XV. Tercero, impulsaron la expedición de Cristóbal Colón, que alcanzó América en 1492. Y cuarto, en 1504, Fernando el Católico conquistó Nápoles a los franceses e incorporó el reino de Navarra en 1512. La corona de Aragón siguió una trayectoria diferente a Castilla, imponiéndose un modelo de monarquía pactista frente al creciente absolutismo castellano. Desde la segunda mitad del siglo XIII, el rey de Aragón tuvo que conceder el privilegio general de la unión a la nobleza y a través de la reunión de cortes, la aristocracia limitaba el poder real. Simultáneamente comenzó la expansión aragonesa por el Mediterráneo con la conquista de Sicilia en 1282 y la ocupación de la isla de Cerdeña durante los reinados de Jaime II entre 1291 y 1327 y Alfonso IV entre 1327 a 1336. Esta política respondía a los intereses comerciales de Cataluña, la cual era el componente de la corona económicamente más dinámico entre los siglos XIII y XIV. Esta situación cambió durante el autoritario reinado de Pedro IV entre 1336 y 1387, que se enfrentó a la aristocracia aragonesa y valenciana en la Guerra de la Unión, venciéndolos y derogando el privilegio general de la Unión. Se inició una crisis general económica que afectó especialmente a Cataluña, agudizándose durante los reinados de Juan I entre 1387 a 1396 y Martín I entre 1396 a 1410,
planteándose problemas de sucesión. La dinastía real aragonesa y la familia de los condes de Barcelona se extinguen biológicamente al fallecer Martín I, sin heredero, en el 1410, y tras el compromiso de Caspe se eligió como rey el infante castellano Fernando de Antequera, al parecer por presiones del Papa de Aviñón, Benedicto XIII. El nuevo monarca, Fernando I, desde el 1412 al 1416, se mostró respetuoso con el modelo político pactista, y su hijo y sucesor, Alfonso V, entre 1416 y 1458, prosiguió la expansión aragonesa por el Mediterráneo, conquistando Nápoles. Los problemas surgieron cuando Alfonso V fue sucedido por su hermano Juan II entre 1458 y 1479, mientras que Nápoles quedaba para un hijo bastardo de este. El monarca aragonés marginó y aisló políticamente a su hijo y sucesor, Carlos de Viana, provocando que Cataluña se rebelara, mientras que Aragón y Valencia permanecieron al lado de Juan II. Se desató así una larga guerra civil en Cataluña entre las oligarquías catalanas y la monarquía entre 1462 y 1472. Durante la contienda el príncipe Carlos de Viana falleció y aunque Juan II venció, tuvo que respetar la autonomía y libertades catalanas. No obstante, el conflicto arruinó a Cataluña y el foco de prosperidad del reino pasó a Valencia. Tras la muerte de Juan II en 1479, le sucedió otro de sus hijos, el príncipe Fernando, casado con la reina Isabel I de Castilla, formándose así la unión entre Castilla y Aragón, aunque fue una unión puramente personal y dinástica, ya que cada reino mantuvo su organización y personalidad propia. Pronto se observó que Castilla se iba convirtiendo en el elemento dirigente por su amplia población y riqueza, mientras que Aragón, con menor potencial demográfico y económico, debía respetar el modelo pactista con la aristocracia, que limitaba mucho sus prerrogativas. Paulativamente la corona de Aragón fue quedando marginada y relegada dentro del nuevo Estado moderno creado por los reyes católicos a finales del siglo XV. Navarra. Anexionada por Francia desde 1274, aprovechó la extinción de la dinastía de los Capeto para independizarse en 1328, pasando la corona navarra a la familia de la alta nobleza francesa, los Ebreux, entre 1328 y 1425. Sus sucesivos monarcas, Felipe III, Carlos II y Carlos III, desarrollaron una política centralizadora con el perfeccionamiento de la administración durante el siglo XIV, y parecía que surgía un Estado sólido, pero al final sacrificaron los intereses del reino por sus ambiciones personales exteriores. Los reducidos recursos navarros fueron utilizados en empresas malogradas que terminaron por arruinar el reino, hasta que accedió al trono la hija de Carlos III, Blanca, casada con el futuro rey Juan II de Aragón, con lo que la dinastía Trastamara también se instaló en Navarra. Tras la muerte de Blanca en 1441, el trono tendría que ser para su hijo Carlos, el príncipe de Viana. Pero su padre, Juan II, se negó y estalló la guerra civil entre los bandos nobiliarios, partidarios de uno y otros, los beaumonteses y agramonteses, que se extendió también a Cataluña. Esta división y el conflicto debilitó enormemente el poder real en Navarra. A finales del siglo XV la corona navarra terminó pasando a una familia de la alta nobleza del sur de Francia, los Foch, entre 1479. Aunque el debilitado reino sufrió las continuas presiones de Francia y España. Los últimos monarcas navarros, Juan III de Albret y Catalina de Foch, entre 1483 al 1512, procuraron mantener el equilibrio, aunque al final se decantaron por la alianza con Francia a principios del siglo XVI. Este fue el pretexto que esperaba Fernando el Católico para invadir Navarra en 1512 e incorporarlo al Reino de Castilla en 1515, aunque para Navarra le fue favorable ya que mantuvo su autonomía y privilegios. Portugal. La monarquía portuguesa adquirió gran fortaleza en época de su rey Dionís entre el 1279 al 1325 y colaboró con Castilla en la batalla del Estrecho contra los benimerines durante el reino de Alfonso IV entre 1325 y 1357.
pero empezó a tener serios problemas con la nobleza durante los reinados de Pedro I, entre 1357 y 1367, y Fernando I entre 1367 y 1383, hasta que a finales del siglo XIV se produce una serie de crisis política. La dinastía real se extingue y la corona debe pasar al rey Juan I de Castilla por derecho matrimonial, pero la burguesía de Lisboa se opone y se rebela contra la anexión por parte de Castilla en 1383. Una dinastía descendiente de la anterior por línea bastarda, los Avís, se hacen con el trono y derrotan a los castellanos en la batalla de Aljubarrota en 1385. Portugal consolida su independencia y establece una alianza estable con Inglaterra para preservarla. Portugal inicia su expansión territorial por el norte de África a principios del siglo XV, ampliando sus explotaciones costeras por África hacia el sur, creando un incipiente imperio colonial. Ello le genera grandes riquezas y establecen una factoría comercial estable en Guinea, la llamada La Mina, con la que consiguen acceso directo al oro africano. La enorme prosperidad del reino llevó al monarca portugués, Alfonso V, entre el 1438 al 1481, a plantearse la anexión de Castilla en 1475, pero terminó fracasando. La expansión portuguesa por el Atlántico continuó y consiguen doblar el Cabo de Buena Esperanza, penetrar en el Índico y alcanzar la India a finales del siglo XV. Las relaciones comerciales directas con la India supuso un periodo de gran prosperidad a finales del siglo XV y principios del XVI, y consecuentemente la monarquía portuguesa sale de la Edad Media y entra en la Edad Moderna, convertida en una gran potencia europea, sobre todo durante el reinado de Manuel I, entre el 1495 al 1521. Europa septentrional y oriental, la unión de Kalmar y el ascenso de Polonia. Los reinos de Europa septentrional y oriental eran menos evolucionados y más rudimentarios que los occidentales, además de estar menos poblados. Al final de la Edad Media tuvieron que afrontar la creciente influencia y expansión germánica y, al ser la mayoría monarquías frágiles y débiles, tuvieron que combinar uniones entre ellas, aunque muy pocas perduraron. Europa nórdica. Dinamarca, Noruega y Suecia tenían monarquías muy débiles, organización arcaica y habían experimentado una feudalización tardía. Su mayor amenaza era la potencia de la Hansa, o Liga de Ciudades Comerciales del norte de Alemania, que casi monopolizaba el comercio báltico. Esta liga era capaz de imponer sus intereses por la fuerza a los países escandinavos. Para hacer frente a la Hansa, las monarquías escandinavas optaron por unirse y a principios del siglo XIV Noruega y Suecia se unieron hasta que Dinamarca se incorporó en el 1397 formando la Unión de Kalmar. Esta unión se mostró inestable ya que la Hansa trató de sabotearla y pronto Suecia sintió que Dinamarca era la más beneficiada en detrimento de Suecia, por lo que los suecos protagonizaron rebeliones e intentos de recuperar su independencia durante el siglo XV. Sin embargo, Suecia no se separa hasta principios del siglo XVI con la nueva dinastía real de los Vasa, mientras que Noruega y Dinamarca continuaron unidas hasta el siglo XIX. Europa oriental. Las dinastías reales indígenas, presentes desde su formación en los siglos X y XI, se extinguen durante el siglo XIV. Los Premilsidas de Bohemia, los Piast de Polonia y los Árpád de Hungría, en su lugar se incorporan familias reales extranjeras, generando cierta inestabilidad, sobre todo por la creciente influencia alemana, que resulta amenazadora. Hungría. Durante la mayor parte del siglo XIV se impone la dinastía angevina, rama de la familia reinante en Nápoles, siendo unos monarcas competentes, que refuerzan la administración y el poder real. A fines del siglo XIV y principios del XV, los Anjou son sustituidos por dos dinastías alemanas, los Luxemburgo y los Habsburgo. La autoridad monárquica húngara empieza a debilitarse, mientras el avance de los turcos otomanos por los Balcanes empieza a convertirse en un serio problema. La nobleza húngara elige como caudillo militar y regente del reino a Juan Hunyadi, que por sus grandes dotes militares consigue detener momentáneamente el avance turco por Europa a mediados del siglo XV. Fue sucedido por su hijo Matías Corvino,
con título de rey, mostrándose también un excelente militar, el cual intentó crear un verdadero Estado moderno centralizado durante su reinado, entre 1456 al 1490. Pero la nobleza húngara no desea la reconstrucción del poder real y a finales del siglo XV eligen a monarcas débiles, miembros de la familia real polaca de los Jagiellon, que ya eran reyes en Bohemia. Esta táctica suicida terminará provocando la ocupación de la mayor parte de Hungría por los turcos en el siglo XVI. Bohemia vive un momento de gran prosperidad en el siglo XIV tras la extinción de la dinastía de los Bremíslidas y el relevo por la familia alemana de los Luxemburgo. Carlos IV, en 1346 a 1378, se identificó con el país, el cual experimentó un importante desarrollo económico. Se fundó la Universidad de Praga y el obispado de Praga se elevó al grado de arzobispado. El problema era la excesiva influencia alemana, ya que la mayor parte de cargos importantes, sobre todo los eclesiásticos, eran ocupados por alemanes. El malestar nacionalista se tomó en forma religiosa con la herejía husita en el primer tercio del siglo XV. A finales del siglo XIV, el intelectual inglés Wycliffe denunció la excesiva acumulación de bienes del clero y sus ideas fueron retomadas por el rector de las universidades de Praga, Jan Hus, a principios del siglo XV. Este, dotado de un salvoconducto imperial, fue convocado al Concilio de Constanza para defender sus ideas en 1415, pero el concilio lo condenó a la hoguera. La población bohemia se rebeló de forma masiva contra su rey, el emperador germano Segismundo de Luxemburgo, y los bienes del clero fueron expropiados. De poco sirvieron las cruzadas contra Bohemia, ya que los checos husitas rechazaron los ataques con firmeza e incluso llevaron a cabo incursiones al interior de Alemania. Con el tiempo, el movimiento husita se dividió en utraquistas, que era la ala moderada formada por la nobleza checa y burgueses, que se conforman con conseguir recibir la comunión bajo las dos especies de pan y vino, y los taboritas, los más radicales, formados por grupos sociales desfavorecidos. Para resolver el problema husita, el pontificado negoció con los utraquistas para aislar a los taboristas, concediéndoles la comunión bajo las dos especies de pan y vino. A cambio, los utraquistas derrotaron y liquidaron a los taboristas, terminando así la crisis husita a mediados del siglo XV. El título de rey de Bohemia había pasado por vía de herencia de los Luxemburgo a los Habsburgo, pero en la práctica no ejercieron de forma efectiva. En 1457 hubo un intento de crear una monarquía nacional, cuando la nobleza checa eligió a uno de ellos, Jorge de Podebrady, pero tras su muerte en 1471, la aristocracia prefirió elegir a un monarca débil de la dinastía polaca de los Jagiellon, Ladislao II, entre 1471 al 1516. A partir de 1490, Ladislao II se convierte en rey de Hungría, elegido por la nobleza magiar, con lo que al término de la Edad Media, Bohemia y Hungría están unidas, pero gobernadas por un monarca débil, y el poder en la práctica es ejercido por la aristocracia. Polonia. Polonia experimentó una profunda división interna en el siglo XIII y principios del XIV, a punto de perder su independencia y unirse a Bohemia, pero una reacción nacionalista consiguió mantener el reinado de los Piast durante la mayor parte del siglo XIV. El reino sufrió la amenaza germánica de la creciente potencia de la orden teutónica por el Báltico. Esta orden, compuesta por caballeros alemanes, se implantó en Prusia y Livonia durante el siglo XIII para combatir a los eslavos que permanecían paganos. La orden creó su propio principado independiente, extendiéndose como una gran potencia regional hasta que chocó con el reino cristiano de Polonia, al que le rebotó su salida al mar. Los monarcas polacos del siglo XIV, en especial Casimiro III, desde 1333 a 1370, reconstruyeron la unidad interna del país y se enfrentaron a la amenaza, aunque tras la muerte de Casimiro III sin descendencia, se extinguió la dinastía de los Piast, que fue sustituida brevemente por la dinastía angevina de Hungría.
Sucedió en el trono un sobrino de Casimiro III, el entonces rey de Hungría, Luis I de Anjou. Tras su muerte en 1382, la corona polaca pasó a su hija Eduvigis, que para afrontar la amenaza teutónica se casó con el duque de Lituania, estado pagano y enemigo de la orden teutónica. Con el nuevo rey Ladislao II, Jagellón, a fines del siglo XIV, Polonia y Lituania se unieron y a cambio Lituania se convirtió al cristianismo. En 1410 los polacos derrotaron a los teutónicos en la decisiva batalla de Tennenberg o Grunwald y aprovechando los problemas internos de la orden teutónica, Polonia consiguió el vasallaje de la orden. Al final de la Edad Media, Polonia conseguirá ser el reino hegemónico de la Europa oriental.